Cambiemos de tema rotundamente. Economía, Eduardo. Luego de 20 años de gobierno, por supuesto, hay una percepción desanimada. Suele suceder en los gobiernos que ganan elecciones y, bueno, se mantienen durante varios lustros. Tenemos 3 cuadros del mismo Latinobarómetro en relación a la economía. Bien, el primero tiene que ver con la situación económica actual del país. Según el Latinobarómetro del 2024, Bolivia es el país con la evaluación favorable de la economía más baja de la región. Vemos solo un 2%. Vamos a ir con la siguiente imagen. Es decir, que un 98% pensaría que tiene una imagen una percepción negativa de la economía boliviana. La siguiente pregunta tiene que ver con el progreso del país. Los bolivianos, solamente el 5% de los bolivianos creen que el país está progresando, o sea que el 95% creen que no lo está haciendo. Y por último, cuando se les consulta por si los cambios deben ser radicales, el 40% de los bolivianos considera que el país debería cambiar radicalmente. En gran parte, Arce gana las elecciones porque se confiaba en su conocimiento de economía, ¿no? Se presentaba como el padre de un modelo exitoso. Ahora estamos en una grave crisis económica que incluso él ha manifestado días atrás. Esta percepción que vemos también en el Latinobarómetro muestra un poco también cómo piensa la gente actualmente de la economía. ¿Pensás que el gobierno de Arce ha fracasado? Si yo te pregunto, Raquel, ¿te gustaría ganar más plata? La respuesta va a ser evidentemente que sí. Si yo te pregunto que si los asesinos y los violadores de niñas y niños deberían estar en la cárcel, la respuesta va a ser que sí. Entonces, depende cómo enfoquemos una encuesta, vamos a tener las respuestas correspondientes. Si yo veo que en el país hay filas por combustible, si yo veo que en el país hay escasez de divisas, yo le voy a preguntar, ¿quiere cambiar la situación? Evidentemente, todos van a decir que sí. Pese a todos los problemas que hemos tenido, llámense 36 días, llámense 40 días, llámense 26 de junio con tanques en la plaza, ya vamos a hablar de eso. Llámese boicot en la asamblea o corralito de la asamblea, seguimos vivos, seguimos de pie, seguimos con un gobierno intacto en funciones. Si nosotros hacemos una retrospectiva de los últimos 30 años en nuestro país, nadie ha culminado, o estos últimos años, nadie ha culminado un periodo constitucional saliéndose por las buenas. Yanini no cumplió 5 años, Evo salió por las malas, Carlos Mesa no cumplió, Rodríguez Belcé no cumplió 5 años, Tuto Quiroga no cumplió, Banzer se murió, tampoco cumplió, y podríamos hablar desde 1997, entonces estamos haciendo algo heroico. Si ustedes revisan los medios de comunicación, las tapas, los periódicos, hacen una revisión de lo que ocurría el 2021-2022, fuimos el primer país en superar la pandemia. Fuimos el país que estaba creciendo a un ritmo del 9.4% cada bimestre. Y a alguien, a un brillante, se le ocurrió decir, hay que arruinar a este gobierno. Hay que molestarlo. ¿Cómo lo molestamos? Probemos molestando al ministro de gobierno. No, no funcionó. Probemos molestando con el tema de la justicia, diciendo que tienen un pacto entre la derecha y el gobierno. No, no funcionó. Hay que arruinar la economía en este país. Cerremos el grifo de dólares. Entonces no hay un problema de que estemos quebrados como Bolivia. Si ustedes ven, la gente tiene dinero, tiene bolivianos en su bolsillo. Lo que no tenemos ahorita en este momento son dólares. Y para que funcione un país necesitamos dólares. Perón decía algo muy sencillo que es un principio básico de la economía. Para que funcione necesitamos exportar más de lo que importamos. Y eso funcionaba en Bolivia, en la gran bonanza económica de nuestro país, porque exportábamos más con el gas de lo que importábamos. Y si hacía falta, si había un mal clima, si había desastres naturales, si no había buena producción de arroz, soya, trigo, etcétera, etcétera, no había problema porque teníamos muchos dólares para comprar lo que nos faltaba. Se acabó el gas, antes producíamos el 50% del diésel y el 50% lo importábamos con la plata del gas. Faltaba algo, comprábamos con la plata del gas. Ahora ese diésel, el 90% lo importamos y no a un precio de 35 dólares el turril, el barril. Lo importamos al 90, al 80, al 70. Entonces, con menos plata no hemos caído en default. ¿Qué estamos haciendo con los pocos dólares que tenemos en la economía boliviana? Pagar la deuda de gobiernos anteriores, pagar la deuda de Evo Morales. De todo lo que él entregó, nosotros estamos pagando
casi 280 operaciones crediticias que tuvo él durante 14 años. Y nosotros no nos pueden aprobar ni siquiera 35 créditos. Estamos pidiendo que permitan al pueblo boliviano que ingresen los dólares para que podamos redistribuirlos entre los importadores, que podamos redistribuirlos para que la economía boliviana siga funcionando. ¿Por qué no lo hacen? Porque Morales está apuntando a que este gobierno se caiga, porque sabe que la única forma que él pueda romper nuevamente la constitución política del Estado es a través del caos. Ya lo intentó el 2024, el 22 de enero, ya lo intentó en septiembre, octubre, noviembre del año pasado, el 2024, no lo logró. Ahora está intentando, nuevamente sacando sectores sociales a las calles en contra del gobierno, diciendo que hay una crisis alimenticia, que hay una crisis económica en el país, para derrocar un gobierno democráticamente electo, consolidar una sucesión constitucional que estaría buscando, para luego con la presión social de las calles, se habilite políticamente para unas elecciones. Y eso ya lo ha entendido toda la clase política, lo ha entendido todo el pueblo boliviano en su conjunto, y todos están apostando que las elecciones deben efectuarse el 17 de agosto. El único que no quiere que se lleven las elecciones el 17 de agosto tiene nombre y apellido y se llama Evo Morales. Quiere que se conflictúe el país, que se retrasen las elecciones generales hasta que él pueda habilitarse y diga, ¿quieren este país? ¿Quieren que vuelvan los anteriores o quieren que vuelva yo? Es muy fácil, entre el desastre, el menor mal habría que escogerlo. Y nosotros estamos apuntando nuevamente a solucionar los problemas y pese a que 26 meses hemos sobrevivido sin la aprobación en un crédito, seguimos estando en pie y no hemos caído en default como varios países de la región. En el diálogo que tuvieron, que lo convocó el presidente, donde llamaron a los líderes del país, Arce dijo que enfrentaban la crisis desde el 2022, que se profundizó el 2023 y se agudizó el 2024, cita textual del presidente. ¿En qué mes del 2022 y en qué circunstancias te enteraste de la crisis económica? Empieza a haber un problema, nuevamente citando a Perón, tiene que haber más exportaciones que las importaciones que tenemos dentro de un país, y volcándonos en el tema económico, necesitamos ingresar más dólares de los dólares que salen del país. Actualmente, desde el 2006, antes sacábamos más dólares del país, por eso estábamos en quiebra, de los créditos que ingresaban en Bolivia, porque nadie creía en Bolivia. Y poco a poco, cuando Lucho Arce se hace cargo del Ministerio de Economía, durante 12 años, empiezan a ingresar más dólares de los que salen de Bolivia. Desde el 2022, nos cerraron el grifo de ingreso de dólares a Bolivia, y por tanto tenemos casi el triple de dólares que salen de los que ingresan a Bolivia. Por tanto, hemos raspado la olla de dólares dentro de Bolivia, y felizmente la oposición en Bolivia, no estoy diciendo los radicales de Creemos y los radicales de Vista, han entendido que la vía no va a ser la confrontación, que la vía no va a ser el enfrentamiento entre bolivianos, sino que es necesario aprobar los créditos, no por el proyecto específico, sino que esos dólares tienen que ingresar en el país y redistribuirse en todo el territorio nacional, en este caso llámese para comprar carburantes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer en nuestro país. El país no está quebrado, el país lo que tiene lamentablemente es una escasez de dólares porque no los producimos los dólares. Y para cambiar esta situación no necesitamos una transformación donde se ajuste el Estado, se achique el Estado, lo que necesitamos es producir más y mejor. ¿Para qué? Para exportar todos nuestros excedentes e ingresen esas divisas al territorio nacional. Lo que no se hizo, ya lo ha dicho el presidente, lo venimos diciendo en el gobierno durante 14 años, es cuidar la nacionalización por la cual luchó el pueblo boliviano, por la cual arriesgaron su vida el pueblo alteño y la gran mayoría del pueblo boliviano en la gestión 2003, que construyeron un nuevo proyecto político y no se cuidó la nacionalización. Se gastó el gas que se tenía en Bolivia. No se invirtió en nuevos pozos, en nuevas exploraciones en Bolivia. ¿Qué hicimos nosotros? Detectamos el problema y ya encontramos un megacampo en Mayaya. Seguramente antes de julio el presidente va a dar una nueva gran noticia a nuestro país, donde va a generar esperanzas para el pueblo boliviano, no digo como gobierno, sino como un boliviano, de que los días que van a venir a nuestro país van a ser muchos mejores que los actuales. Pero vos, ¿desde cuándo sabías de la crisis económica? Crisis como tal, yo estoy hablando de una crisis de dólares que la estamos viviendo hace un par de días, hace un par de meses, cuando empieza a desabastecer el combustible dentro del territorio nacional, cuando ya no alcanzan los dólares para comprar la cantidad de combustibles que está demandando el pueblo boliviano. No hemos dejado de pagar nunca la deuda externa,
dejar de pagar en las cosas que se comprometió Evo Morales y los anteriores gobiernos anteriores al nuestro. Siempre hemos venido pagando y siempre hemos cuidado en no caer en default y cumplir con las obligaciones que tiene el pueblo boliviano y aún así creciendo económicamente, ¿no? O sea que te enteraste también ahora, este año. Evidentemente que había una crisis de dólares. No es mi sector, el sector de economía. Hay gabinetes económicos, hay gabinetes sociales, hay gabinetes políticos, gabinetes jurídicos, y yo participo de estos dos últimos. Seguramente cuando hay el gabinete ministerial de la totalidad de los ministros, ahí opinamos, ahí preguntamos sobre temas específicos, hacemos recomendaciones. En algún par de temas económicos me he metido, se ha dado algún tipo de soluciones para traer mayor tipo de divisas dentro del territorio nacional, pero no es mi área, no es un área, no porque no tenga especialidad o porque no tenga conocimiento, sino que no es mi área de acción. Sí. Mi área de acción lamentablemente son los problemas. Sí, el tema es que no creo que venga nadie del equipo económico, así que tengo que aprovechar que estás acá y tengo un par de preguntas todavía en relación a esto. El gabinete económico del presidente, ¿qué ministros lo integran? Me imagino que economía, planificación. Desarrollo rural, desarrollo productivo. Ellos principalmente, ¿no? Y se incorpora hidrocarburos, minería. Entonces, ellos son los que seguramente sí debían saber desde el 2022 de la crisis y trabajaban con el presidente para tomar estas medidas. Es algo que deberán preguntarle a ellos, no es mi tema en específico, así que no puedo responder por terceras personas. Hablando como boliviano, ¿no pensás que los bolivianos nos merecíamos saber desde el 2022 que se venía una crisis, incluso que puedan socializar, que se nos acababan los dólares? No sé, sabemos que la crisis económica está relacionada con el tema de los hidrocarburos, quitarle la subvención de forma escalonada, de a poco, para, no sé, de incluso decir, el 2024 se viene una crisis, tenemos que tener un plan. ¿No pensás que merecíamos saberlo? Es que el problema no es ese. El problema, evidentemente, de la subvención de los hidrocarburos genera un déficit en la gestión como tal, de un 12-13%, del 12%, y la subvención corresponde a un 13% como tal. Pero el problema no es ese. Aquí tienen un vaso de agua que puede costar 4 bolivianos. Te lo vendo a 10 porque no hay otro vaso de agua y lo vas a comprar a 10 bolivianos. El problema no es ese. El problema es que para yo traer este vaso de agua necesito dólares en el exterior. No me importa si en Bolivia me pagás 10, 15, 20, 50 bolivianos. El problema en este caso no es la subvención. El problema no es que tengamos dinero en Bolivia. El problema es que no tenemos las divisas correspondientes. Y este tema lo venimos anunciando hace años, no lo anunciamos hace ahora. Yo me acuerdo de una entrevista en el departamento de Santa Cruz, porque a veces nos metemos a otros temas sin que nos llamen. Veíamos cómo el 2014 Bolivia tenía en cajas y bancos, en ahorro, 15.000 millones de dólares. 2 años más tarde bajó a 10.000 millones de dólares. Y fueron justo en esos años donde más se endeudó el país. ¿Qué hicieron con tanta plata? Y uno dice, 2016, ¿qué hubo el 2016? 21F. Se gastaron la plata, las reservas internacionales que tenemos como país, de 15.000 millones a 10.000 millones y nos dejaron a nosotros con casi 4.000 millones y nosotros en vez de seguir reduciendo esa poca plata que nos dejaron, fuimos incrementando, no en grandes cantidades, sino poco a poco conforme nos van dando las condiciones materiales. Si no nos hubiesen cerrado el grifo, hace 26 meses en nuestro país la Asamblea Legislativa Plurinacional no nos hubiesen parado el país que perjudica la producción, que perjudica las exportaciones, por tanto perjudica el ingreso de divisas internacionales al territorio nacional. Si no hubiésemos tenido tantos desastres naturales, si no hubiese existido la guerra Rusia-Ucrania, estuviéramos mucho mejor. Y yo no entiendo cómo la gran mayoría de los países, por no decir la totalidad y nosotros la excepción, cuando hay temas de Estado por los pueblos, la gente aprueba créditos, aprueba leyes. Yo conversando con los ministros, no voy a decir ningún nombre ahora, pero los ministros de la región dicen, somos gobierno ahora, pero también hemos sido oposición. Y cuando el gobierno demanda algo necesario para el pueblo, nosotros decimos es cuestión de Estado y hay que aprobar. Hay que apoyar esto porque es el país, es el pueblo, es nuestra gente, son nuestros hijos, nuestros vecinos. Es nuestro sentimiento como nación, como Estado. En Bolivia dicen, no, vamos al enfrentamiento, vamos a la guerra, vamos a la convulsión, enfrentémonos y a mí qué me importa el pueblo. Eso dicen muchos los políticos opositores de nuestro país y creo que la mentalidad debe empezar a cambiar, más aún cuando estamos, si no me equivoco, a 140 días
más menos de cumplir nuestro bicentenario. Esta fecha debería llamarnos la atención a todo el pueblo boliviano y decir, oye, hace 200 años hubieron personas que dijeron vamos a morir para vivir en una tierra mejor. Como dice el himno nacional, esta es la patria feliz donde el hombre goza el bien de la dicha y la paz. ¿Por qué no podemos construir ese país tan anhelado por nuestros abuelos, por nuestros padres, y tenemos que seguir teniendo la clase de políticos que actualmente ostentamos en la Asamblea? ¿Por qué si la crisis la sabían desde el 2022, recién ahora llaman al diálogo? ¿Qué pensás? Han habido distintos diálogos. Yo en lo personal, en alguna oportunidad, no es mi área, pero a veces me meto donde no me llaman, he hablado con diputados opositores, he hablado con senadores opositores, y en alguna oportunidad cuando Israel Guaitari era presidente se aprobaron varios créditos. Pero ahí fue que nos tuvimos que meter otras personas a decir, reflexionemos, trabajemos, que viva Bolivia, Bolivia, antes que cualquier interés. Perón, citándolo nuevamente, decía, primero la patria, luego el movimiento y finalmente el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Primero Bolivia, luego tu partido político, tu organización y finalmente nosotros. Eso debe primar ante todos los intereses y como lo manifestaba precedentemente, ya venimos anunciando este cerco, este corralito de dólares que tiene la Asamblea para con el pueblo boliviano que no les permite que haya una inundación de dólares en todo el mercado, ¿no? El tema, Eduardo, es que ahorita todo lo que me contás, que seguramente es cierto, a la gente le suena a excusa, ¿no? La crisis se ensaña con el más pobre, con el que gana 15 bolivianos al día o 1000 bolivianos al mes. Vos y yo tenemos apetito, pero el pobre tiene hambre y la gente con hambre derroca gobiernos y no hay que ir muy atrás en la historia para verlo. La gente siente que Lucho le ha faltado la confianza que se le dio en las urnas cuando en campaña se vendía como el padre de un modelo exitoso y ofrecía tantas cosas. Yo sé que no sos del área económica, pero lo cierto es que hay crisis y hay gente que cada día tiene menos para comer. Él decía, lo sabemos del 2022, ¿no se pudo haber hecho más? 2 años han pasado. Hicimos mucho. No voy a poner excusas sobre la mesa. Creo que tal vez pudimos crear incluso la magia para tratar de hacer mayores cosas. Sí te puedo dar la certeza que el presidente no descansó ni un solo minuto para poder vivir en un país mejor. Creo que gran parte, no voy a defender a todo el gabinete, pero gran parte del gabinete trabajó para lo mismo, para que el pueblo boliviano pueda reencontrarse y vivir mejor, no decir, este es mi gobierno, y yo no lo quiero que digan por mi gobierno, por mi proyecto político, por lo que pensamos, por lo que sentimos, sino por la gente. Si yo llego a militar en la izquierda, si llego a militar en el instrumento político, es porque creo una visión en un proyecto de país donde la gente más humilde debe autogobernarse y que no venga la clase política de antes a decirle, no señores, le voy a quitar lo poco que tiene el Estado y se lo voy a dar a los privados para que ellos se repartan las utilidades. Cuando en Bolivia necesitamos generar riqueza para redistribuirla entre toda la población. Hicimos mucho, sé que hay muchos ministros que no han cumplido con las instrucciones del presidente, muchos de ellos por obvias razones ya no se encuentran siendo parte del gabinete, seguramente el presidente tendrá que hacer una serie de ajustes más dentro del gabinete y tendrá que poner gente mucho más proactiva, que esté decidida a tomar decisiones, porque lo peor que te puede encontrar en el Estado es gente burócrata que te diga, no se puede hacer. La ley no me lo permite, pero ¿quién hace las leyes? ¿Quién hace los decretos supremos? ¿Quiénes hacen las políticas públicas? En nuestro país son las autoridades políticas. Y en este caso hay gente, muchos técnicos, muchos burócratas que no están animados a asumir las decisiones correspondientes en beneficio del pueblo boliviano, llámese oficialismo o oposición. Por tanto, la forma de repensar el Estado hay que ir cambiándola. Siento yo mucho la situación en la que estamos viviendo lamentablemente en este momento en el país. Finalmente me alegra que sé que no va a ser definitiva, sino que es un momento coyuntural muy corto y que estoy seguro que las próximas semanas serán mejores noticias para el pueblo boliviano. ¿Ah, sí? ¿Algún adelanto? Seguramente el área económica tendrá que adelantarlas. Decías que el Senado no avanza, no deja que avancen los créditos. Solo de créditos no vive un país, pero hablando de esto que mencionabas en relación al Senado, ¿por qué no se reúnen con Rodríguez, con Andrónico? Sí, esa es la traba que no deja que avancen las cosas como decías. Desde mi punto de vista, de mi área en específico, yo le he enviado muchas notas a Andrónico Rodríguez.
formalmente, para que quede en la historia del pueblo boliviano, que hay leyes que están durmiendo que son beneficiosas para el pueblo boliviano. Hay una ley que está durmiendo hace mucho tiempo, por una pelea que él tenía con el vicepresidente y luego una pelea que tiene con los magistrados en Sucre, de la utilización de dispositivos electrónicos, llámense tobilleras o manillas electrónicas, para que los potenciales feminicidas no se acerquen a una mujer víctima de violencia, o para reducir el hacinamiento carcelario. ¿Qué uno tiene que pensar para oponerse a una política como esa? ¿Cómo no puede ser que aprueben una ley que controle los elementos químicos que son utilizados para producir cocaína, principalmente en la región del trópico de Cochabamba, y no aprobar una ley? Yo me pregunto, ¿qué pasa por sus cabezas para decir, voy a arruinar al gobierno? No están arruinando un gobierno, están arruinando un pueblo boliviano donde lamentablemente, en vez de seguir reduciendo los feminicidios, lamentablemente este año sea la excepción a nuestro gobierno. Cuando podríamos ponerle a todos los, como digo yo, a todos los machirulos, a todos los potenciales feminicidas, a los violentos, una manilla electrónica para que no se acerquen a determinado perímetro dentro de una ciudad, dentro de un departamento. ¿Por qué no aprueba Andrónico Rodríguez? No eran leyes en materias económicas, no son leyes específicamente de crédito, no quieren aprobar ninguna ley y ganan casi 25.000 bolivianos. A ellos debemos reclamar también qué es lo que están haciendo. Un país no funciona solo con un presidente, funciona contra los 4 órganos. Por eso, cuando yo hablo de narcotráfico, digo, está bien, yo voy a hacer mi parte como órgano ejecutivo, voy a presentar a los delincuentes, voy a hacer toda una investigación prolija, les voy a dar todas las pruebas que debería conseguirlas el Ministerio Público para que esta gente no salga. Entonces, la función de ahí en adelante es parte del órgano judicial. En este caso, mi función era hacer una política para reducir los feminicidios y los índices de violencia al interior de los hogares. Hemos presentado los proyectos de ley, esos y muchos en nuestro país, y no sabemos por qué no quieren sesionar, por qué no quieren aprobar las leyes. Hay una ley que a mí me hace reflexionar mucho sobre la capacidad política o la actitud política que tienen muchos senadores y diputados. Una ley que declara la imprescriptibilidad para investigar los delitos de violación en nuestro país. Imagínense una niña de 10 años que haya sido violada por su padrastro. ¿Qué puede hacer a los 10 años esa niña? Nada. No le van a creer probablemente, su madre, sus familiares no le van a creer. Van a pasar, va a cumplir 15 años, va a tener 17, 18 años y va a decir, tengo la mayoría de edad y voy a animarme a denunciar a mi padrastro. Con todo lo que significa, con todo lo que implica esta situación, que adquiere esa mujer la hidalguía suficiente para denunciar a un componente de su familia por un hecho de violación y que le digan, disculpe señora, su caso ha prescrito. ¿No tenemos la obligación como autoridades de darle las condiciones materiales y proteger a nuestra sociedad? Yo no entiendo cómo hay diputados de las 3 fuerzas políticas que se han opuesto a un proyecto de ley así. Y podríamos hablar horas y horas del gran perjuicio que le ha hecho la peor asamblea legislativa en la historia de nuestro país. No lo digo yo. En el diálogo, en el encuentro político por la estabilidad y la democracia que se han convocado, Manfred Reyes Villa lo dijo en la mesa. Dijo, esta es la peor asamblea en la historia de nuestro país. Y no lo digo por nadie en específico, sino porque no han tenido la capacidad de generar consenso y trabajar por el país y por su población. En ese diálogo estaba Rodrigo Paz y dijo, me siento aludido, y les reprochó. Y Reyes Villa le dijo, no lo digo por vos, lo digo por la falta de experiencia para generar beneficios por Bolivia. Y luego Rodrigo Paz, por réplica, también citó la palabra, porque fue un diálogo bastante entretenido. Él dijo, candidato, tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque no hemos sabido construir la patria que está demandando la sociedad. Y es obligación de todos venir a estos encuentros y proponer cosas mejores para el pueblo boliviano. Internas de alguien que estuvo ya dentro del diálogo, solo vi yo notas de prensa, no había cámaras, así que ahí nos está contando algunas cosas de las que sucedieron.